Hola, el presente laboratorio corresponde a los nervios que conforman el plexo braquial. Las imágenes son del Yokochi y la presentación es de Juan Urbina. Estamos observando los orígenes de este plexo braquial. Estamos observando la raíz ventral de C5, el ramo ventral de C6, que se juntan y forman un tronco que se denomina el tronco superior. El ramo ventral de C7 no se junta con nadie y forma un tronco medio, y el ramo ventral de C8 se junta con el ramo ventral de T1 y forman un tronco inferior. Todo esto ocurre en una posición de la región supraclavicular. Aquí está la clavícula que está cortada para poder observar la posición de los ramos ventrales de C5, C6, C7, C8 y T1 y la conformación de los troncos superior, del tronco medio y del tronco inferior. Por debajo, en la región infraclavicular, cada uno de los troncos se divide. Cada uno de los troncos, por ejemplo, emite una división de una rama dorsal. Cada uno de ellos se fusionan y forman un fascículo dorsal. De este fascículo dorsal, también en una posición distal y próxima a la región axilar, hay una división de un nervio que queda en una posición superior, que es el nervio axilar, y otra división que va hacia la posición del brazo por la parte posterior y que es el nervio radial, fascículo dorsal. De lo que corresponde a la fusión del tronco superior con el tronco medio, hay ramas de división ventral que se fusionan y forman una estructura que se denomina fascículo lateral. Se denomina fascículo lateral porque está en relación a esta arteria, que es la arteria axilar. Se ubica lateral a la arteria axilar. Y además, el tronco inferior da un ramo de división ventral que forma un fascículo que se denomina medial, medial en relación a la misma arteria. Fascículo dorsal es porque está también por detrás de la arteria axilar. El fascículo lateral se divide en un ramo terminal que, perforando el músculo coracobraquial, se distribuye por los músculos del brazo anterior, y el nervio se denomina músculo cutáneo. El fascículo medial tiene una división que se va por el borde medial del brazo, se distribuye por el borde medial del antebrazo, por el borde medial de la mano y se denomina nervio ulnar. Sin embargo, del fascículo lateral y del fascículo medial hay aportes de ramos anastomóticos que forman un nuevo nervio terminal que se denomina el nervio músculo cutáneo. De la posición supraclavicular saliendo de los troncos y de la posición infraclavicular saliendo de los fascículos, hay una serie de nervios colaterales que están dispuestos para controlar o motoramente o sensitivamente elementos dispuestos cercanos a su recorrido de la región cervical, de la región pectoral y de la región braquial y antebraquial. Recordando lo que habíamos visto en el plexo cervical, este es el escaleno anterior. Quien cruza al escaleno anterior es el nervio frénico. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio vienen lo que corresponden a los ramos ventrales de C5, C6, C7, C8 y T1 y la conformación de los troncos. Por debajo de la región de la clavícula están los fascículos y sus nervios terminales. Aquí alcanzamos a observar algunos nervios colaterales. Si el nervio sale del fascículo correspondiente a uno de los troncos, perdón, a uno de los troncos, y está dirigido hacia lo que corresponde al músculo serrato anterior, ese nervio se denomina torácico largo. Si el nervio nace del fascículo dorsal y su destino final es controlar motoramente al músculo latísimo del dorso, ese nervio se denomina tóraco dorsal. Observamos en esta vista por la parte posterior la región escapular, la región deltoidea y la región del brazo posterior. Y estamos viendo que hay un nervio que sale a través del cuadrado húmero tricipital
y enseguida lo que hace es rodear el cuello quirúrgico del húmero para poder controlar motoramente al músculo deltoides y al teres menor. Ese nervio se denomina nervio axilar. También tiene componentes sensitivos para la piel de la región deltoidea. Hay otro nervio que nace del fascículo dorsal, esta vez aparece en la parte posterior del brazo y va atravesando lo que corresponde al trígono húmero-tricipital. Este nervio se denomina nervio radial y es el gran componente motor para todo lo que son músculos que participan en la extensión del miembro superior. En su recorrido a nivel del brazo posterior, es el responsable de controlar motoramente a los músculos dispuestos en ese sector, a la cabeza larga del tríceps, al vasto medial y al vasto lateral. Cuando llega a la posición del codo, emite ramas que se van hacia los músculos del antebrazo lateral. Para cada uno de ellos le da control motor y emite ramas para los 8 músculos dispuestos en el antebrazo posterior. El nervio musculocutáneo, ya habíamos visto que salía del fascículo lateral, perfora el coraco braquial y es el responsable motor de cada uno de los músculos que están dispuestos en el brazo anterior. El nervio mediano, que se forma por el aporte del fascículo lateral y del fascículo medial, recorre el tabique intermuscular del brazo por la parte medial y cuando llega a la posición de la región del codo, este se va hacia los músculos del compartimento anterior, a los cuales mayoritariamente le da control motor. Este nervio, que es el nervio musculocutáneo, no tiene componentes en nivel de piel en brazo, no tiene componentes de control de piel en el antebrazo. Sí tiene control motor en músculos de antebrazo anterior. Su componente sensitivo lo da a nivel de mano, con sensitivos y motores. Del fascículo medial hay un nervio que se denomina el nervio ulnar, que desciende por detrás del nervio mediano, siempre en el tabique intermuscular medial del brazo. Cuando está próximo a la región del codo, se va por detrás del epicóndilo medial y controla a los músculos dispuestos en el antebrazo anterior. ¿A qué músculos controla? A la mitad medial del flexor profundo de los dedos y al flexor ulnar del carpo. Aquí vemos la relación con algunos elementos vasculares. Esta es la arteria braquial, esta es la arteria radial, esta es la arteria ulnar, y el nervio mediano, entonces, si este es el epicóndilo medial, siempre va pegado a la arteria braquial, pero si nosotros consideramos el plano medio corporal, el nervio mediano siempre ocupa entonces una posición medial. En cambio, el nervio ulnar es mucho más medial que el nervio mediano y solamente va avanzando por el borde cubital. Esto es la arteria braquial, aquí abajo se transforma en radial, y el nervio mediano siempre la va acompañando en una posición medial, entre los músculos que están dispuestos en el segundo y el tercer plano del antebrazo anterior, a los cuales da control motor. Le da control al pronado redondo, le da control al flexor radial del carpo, le da control al palmar largo, y al único que no le da control motor es al flexor ulnar y a la mitad medial del flexor profundo de los dedos. El nervio ulnar viene avanzando en el tabique intermuscular medial del brazo, a nivel del codo pasa por detrás del epicóndilo medial, en donde se hace palpable, asequible, y sigue entonces después en el antebrazo anterior, por el borde medial, dándole control motor, como lo había dicho, al flexor ulnar del carpo y a la mitad medial del flexor profundo. En mano, el nervio mediano le da control motor a cada uno de los músculos de la eminencia tenar, excepto al aductor del pulgar. Además de eso, le da control motor al primero y al segundo lumbrical. Y además da ramas sensitivas para la piel dispuesta en la región palmar de lo que corresponde a la eminencia tenar,
al compartimento central, a los dedos primero, segundo, tercero y la mitad radial del cuarto dedo. Porque el nervio ulnar lo que hace es controlar a cada uno de los músculos de la eminencia hipotenar, a todos los de la eminencia hipotenar, y emite un ramo profundo que se dirige hacia la eminencia tenar para poder controlar al aductor del pulgar. No conforme con eso, además emite control motor para los lumbricales tercero y cuarto, y para los 3 interóseos palmares y para los 4 interóseos dorsales. Emite ramos sensitivos para lo que corresponde a la piel de la eminencia hipotenar y la piel de los dedos correspondientes al quinto y la mitad ulnar del cuarto dedo. Esos son los territorios motores y sensitivos de los nervios medianos y del nervio ulnar. Este es el aductor del pulgar, este es el nervio ulnar y su ramo profundo que le da control motor. No solamente le da control motor al aductor del pulgar, sino que también se ve que está controlando a los músculos interóseos palmares y a los interóseos dorsales. Los nervios torácicos tienen ramos dorsales, que como todos los ramos dorsales son motores para los músculos del dorso y son sensitivos para la piel del dorso, y tiene ramos ventrales que no forman plexo porque las costillas lo impiden, van avanzando por los espacios intercostales y están en un número de 12 nervios intercostales. Aquí se ve la relación de la médula espinal y su proyección hacia la parte lateral. Estos son los ramos ventrales, que son los nervios intercostales, componentes motores y sensitivos para las paredes del tórax. Sin embargo, los nervios intercostales 8, 9, 10, 11 y 12, como las costillas son más cortas, terminan a nivel de los espacios intercostales correspondientes, pero luego avanzan hacia la posición del abdomen. Por eso estos nervios se denominan también tóraco-abdominales. Para poder precisar la función de estos nervios tóraco-abdominales, desde los nervios intercostales número 7 hasta el número 12, los nervios que están a la altura del ombligo, todos estos nervios, como todos los nervios intercostales, son motores y son sensitivos, pero el nervio intercostal número 10 queda dispuesto a nivel de una franja de la región umbilical, de tal manera que controlan a cada uno de los músculos de la pared abdominal anterior que están dispuestos en ese sector, pero también a la piel de la región umbilical. Ese nervio también se le denomina umbilical, intercostal número 10. De tal manera que el nervio intercostal número 7, número 8 y número 9 también se le denominan supraumbilicales. Esos nervios están dispuestos para controlar la región del epigastrio, los hipocondrios derecho e izquierdo. Y los nervios intercostales número 11 y número 12 controlan también la parte de los músculos abdominales de la parte anterolateral, el recto, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Los músculos intercostales 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son sensitivos y son motores para los 3/4 superiores de la pared abdominal anterolateral. Que no controlan estos músculos, no controlan el cuarto inferior del abdomen, que le corresponden a nervios que provienen del plexo lumbar. Nervios intercostales 7, 8, 9, 10, 11 y 12 controlan las paredes del tórax en los sectores correspondientes a esos espacios intercostales. Cuando se acaban las costillas, logran avanzar hasta la pared abdominal, tanto para elementos cutáneos como para elementos musculares. A nivel del ombligo, intercostal número 10, 7, 8 y 9 son también denominados nervios supraumbilicales. Los nervios intercostales 11 y 12 son también denominados nervios infraumbilicales. Lo que no controlan estos nervios es el cuarto inferior del abdomen anterior, que lo vuelvo a repetir, son de dependencia de nervios del plexo lumbar.
Los nervios del plexo lumbar están conformados por los ramos ventrales de L1, de L2, de L3 y de L4. De L1 aparece un ramo ventral que, cruzando lo que corresponde al cuadrado lumbar, se divide en la parte más baja en dos nervios. Una rama superior que se denomina el hilo hipogástrico y otra rama que va contorneando la cresta ilíaca que se denomina hilio inguinal. Después aparece otro nervio que va avanzando, cruzando lo que corresponde a el músculo ilíaco. Ese nervio se denomina el nervio cutáneo femoral lateral. Hay otro nervio que sale cruzando hacia la parte anterior al músculo psoas, lo recorre desde arriba hacia abajo, en la parte baja se divide en dos ramas, ese nervio se denomina génito femoral. Un ramo grueso que va por la parte lateral del psoas, que se denomina nervio femoral, y un ramo más delgado que va avanzando por la parte medial del psoas y que se denomina nervio obturador. En una disección real, este es el psoas, este es el músculo ilíaco, estos son los músculos de la pared abdominal, y entonces estamos observando lo que corresponde al nervio ilio hipogástrico. El nervio hilo hipogástrico viene avanzando por la parte superior. El nervio ilinguinal se llama así porque se mete en el canal inguinal y está dispuesto para la región de la parte genital. El nervio que cruza en la parte anterior y la fascia del músculo ilíaco se denomina cutáneo femoral lateral. Es un nervio que le da la sensibilidad al muslo por la parte lateral. El nervio que cruza anteriormente es bastante largo al músculo psoas mayor, se denomina génito femoral, da una parte genital para el músculo cremaster y da una parte femoral para lo que corresponde al trígono femoral. Lateralmente el nervio más grueso del plexo lumbar se denomina el nervio femoral para los músculos del muslo anterior, sensibilidad del muslo anterior, y a través de un componente sensitivo que es el nervio safeno también controla la pierna y el pie por medial. En la parte medial del psoas viene descendiendo un nervio que es bastante delgado, que se denomina nervio obturador, que está dispuesto para el control motor de los músculos del muslo medial, pero también para la sensibilidad de lo que corresponde a la piel del muslo medial. Este es el nervio hipogástrico, ilinguinal, cutáneo femoral lateral, lo que corresponde al nervio femoral. Aquí ya no hay relaciones musculares, el más grueso siempre es el nervio femoral para el muslo anterior, el más delgado siempre es el nervio obturador. El que cruza al músculo psoas, largo y delgado, es el nervio génito femoral. El que tiene una relación con el músculo ilíaco, cruzándolo por la parte anterior, es el nervio cutáneo femoral ventral. Perdón, lateral, cutáneo femoral lateral. El plexo sacro está conformado por el tronco de L5, S1, S2 y S3. Tiene una forma triangular de base en relación al origen de los ramos ventrales y de cuyo vértice sale el único nervio terminal de este plexo sacro que se denomina el nervio ciático o isquiático. Observamos además algunos elementos del plexo lumbar. Este nervio es el nervio obturador, este nervio es el nervio femoral, el nervio que cruza el músculo ilíaco es el cutáneo femoral lateral, y aquí viene entonces lo que corresponde al hilio hipogástrico. Saliendo de S3, S4, S5, también hay un pequeño plexo que tiene una forma triangular, mucho más pequeño, de cuyo vértice sale este nervio, también el único nervio terminal del plexo pudendo, se denomina nervio pudendo, cuyo destino motor y sensitivo es controlar los músculos del perineo, pero también la piel de la región genital.
Aquí observamos una serie de nervios colaterales del plexo sacro, el nervio glúteo superior, el nervio que corresponde al glúteo inferior para el glúteo máximo, glúteo superior para el glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. Este es el único nervio terminal, que es el nervio ciático o isquiático. Este es un colateral que se denomina cutáneo femoral posterior. Componente sensitivo del plexo sacro como colateral para el muslo posterior. Este es el esquema del nervio ciático, que desde el punto de vista motor da ramas para cada uno de los músculos dispuestos en el muslo posterior, de tal manera que funcionalmente es responsable de la flexión de la rodilla. Cuando llega a la región poplitea, se divide en dos nervios terminales. Uno que sigue la dirección del nervio ciático, pero que pasa a denominarse nervio tibial, que es el responsable motor de cada músculo de la pierna posterior y de la planta del pie, responsable por lo tanto de la extensión del pie y de la flexión de los dedos de los pies. Y el otro componente terminal de este nervio ciático o isquiático se dirige hacia la parte lateral de la pierna, rodea la cabeza de la fíbula, en donde se expone a muchas lesiones, y es el nervio fibular. El nervio fibular, una vez que rodea la cabeza de la fíbula, da dos nervios importantes, uno que se va hacia la pierna por la parte anterior, que se denomina fibular profundo. Si está en la pierna anterior, es responsable de la flexión del pie y extensión de los dedos del pie, mientras que el otro nervio se queda en los músculos del compartimento lateral de la pierna, fibular largo y fibular corto, y es responsable de la extensión del pie por la acción de los músculos fibular largo y corto, y además del movimiento de eversión. Entonces, este es el nervio ciático, control motor para los músculos del muslo posterior, su división en nervio tibial y en nervio fibular. Si estamos en la pierna posterior, para los 4 músculos del plano superficial y para los 4 músculos del plano profundo, el nervio tibial les da control motor. Este es el nervio tibial, entonces, dispuesto en los compartimentos musculares de la pierna posterior. Cuando el nervio tibial pasa por detrás del maléolo medial, se divide en sus dos ramas terminales que se denominan plantar medial y plantar lateral. Hay compartimentos de la planta del pie que van a mover el quinto dedo del pie, hay compartimentos que van a mover el primer dedo del pie y hay ramas anatomóticas que se quedan para poder compartir los músculos del compartimento central. Aquí observamos los componentes sensitivos y el componente motor de los nervios plantar medial y plantar lateral. El nervio plantar medial fundamentalmente se encarga de mover al hallux, al primer dedo del pie. El nervio plantar lateral se encarga de mover el quinto dedo del pie, y después hay ramos anatomóticos para la posición de los músculos intermedios. Aquí vemos el flexor corto de los dedos, aquí vemos los músculos lumbricales y también entonces en los planos más profundos los músculos interóseos plantares y dorsales. Esta es la fascia plantar y vemos los componentes sensitivos del nervio plantar medial y los componentes sensitivos del nervio plantar lateral. Nervio fibular común, al rodear la cabeza de la fíbula, se divide en un nervio que se va hacia la pierna anterior. Este es el nervio fibular profundo para los músculos anteriores de la pierna y del dorso del pie, mientras que otro sigue la dirección de los músculos del compartimento lateral de la pierna y es el nervio fibular superficial para los músculos fibular largo y corto. Desde el punto de vista sensitivo, hay un nervio que es el componente sensitivo de la rama del nervio fibular superficial, que se va hacia la piel del dorso del pie y se denominan
a través de dos ramas, un nervio cutáneo dorsal medial y un nervio cutáneo dorsal intermedio. El nervio tibial y el nervio fibular a nivel de la región poplitea, cada uno de ellos hace un aporte para poder conformar un nervio sensitivo de la pierna posterior que se denomina nervio sural. Y el nervio sural, que viene en la pierna posterior, cuando llega al sector del pie, va avanzando por la parte lateral, conformando un nervio que se denomina nervio cutáneo dorsal lateral. Desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, este es un esquema simplemente para recordar la conformación de color azul, los nervios y las neuronas centrales de lo que corresponde al componente parasimpático del tercero, de lo que corresponde al séptimo par craneal, de lo que corresponde al noveno par craneal y al décimo par craneal. En la parte sacra, también S2, S3 y S4, hay ramas que van a controlar las vísceras dispuestas en el sector de la pelvis. Lo que está dispuesto de color rojo son neuronas del asta lateral, localizadas a nivel de T1 hasta L2, que tienen conexiones con neuronas dispuestas a nivel de ganglios laterovertebrales o prevertebrales para llegar a las mismas vísceras. Lo que está esquematizado de color rojo es para el sistema nervioso simpático. Lo que está esquematizado de color azul es el sistema nervioso parasimpático, que llegan a las mismas estructuras viscerales. Parasimpático para una regulación normal y simpático para una regulación de control de musculatura lisa ante situaciones de estrés. Un esquema de troncos simpáticos y de ganglios simpáticos laterovertebrales, lo real a nivel del tórax, las fibras verticalizadas corresponden a troncos simpáticos cervicales, en este caso es torácico, hay lumbares y hay también sacros. Y hay conexiones con los nervios espinales a través de ramos comunicantes blancos y grises. Hay cada ciertos tramos y pegados a las vértebras unas dilataciones que son ganglios simpáticos laterovertebrales. Este filete nervioso que está ahí y ese otro que está ahí son los denominados nervios esplácnicos que están para el control de musculatura de tipo visceral. Aquí está la posición del corazón, algunos grandes elementos vasculares de la aorta o de la arteria pulmonar. Esa es la presentación entonces de lo que corresponde al sistema nervioso periférico.